Hola, vamos a empezar la grabación del nuevo curso de Revit y vamos a empezar un ejemplo para hacer una reforma de una vivienda. Antes de empezar, recordar simplemente que de una forma rápida tenemos la pantalla central, que es donde vamos a modelar la vivienda. Tenemos en la parte de la izquierda la zona de propiedades, donde estaremos viendo las propiedades de aquello que tengamos seleccionado en la pantalla. Y en la parte derecha tenemos el navegador de proyectos, donde tenemos las distintas vistas que ya tenemos preconfiguradas para que nos den una información importante a medida que vayamos modelando ya nuestra vivienda. Aparte de que tenemos los menús de la parte de arriba, donde nos iremos moviendo principalmente en el menú arquitectura, donde tenemos todas las herramientas para colocar todos los distintos elementos constructivos y herramientas o elementos que nos permiten catalogar los recintos y otra serie de elementos para poder obtener de una forma sencilla información de ellos. Y luego nos moveremos también principalmente por el menú de modificar, donde tenemos todas las herramientas de edición y de modificación de aquellos elementos que vayamos colocando. Entonces, una vez que tenemos una plantilla como la tenemos ya modelada, el construir la vivienda se hace de una forma muy rápida. Entonces, en primer lugar, nos vamos a asegurar de que vamos a estar con el plano activo de la planta de estado actual dentro de los planos de planta. Estamos distinguiendo estado actual de estado reformado. También tenemos una fase que se llama estado demolido, donde vamos a ir poniendo todo lo que es la secuencia temporal de nuestra obra. En primer lugar, vamos a modelar el estado actual para luego ir indicando los distintos elementos que vamos a demoler y luego ejecutar las reformas que se vayan a realizar en dicha vivienda y que son las que tendremos que posteriormente presupuestar. Bien, entonces, sin más, lo dicho antes, nos aseguramos de que estamos en la planta estado actual y empezamos directamente a modelar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues directamente vamos a seleccionar la herramienta muro. De momento vamos a dejar la opción que nos da por defecto, que es trabajar con el tipo de muro por defecto de 10 centímetros de espesor, que es como se suele poner la tabiquería interior de las viviendas. Y ya iremos trabajándolo en otros vídeos. Y dentro de cuando decimos que queremos modelar o realizar muros, tenemos este por defecto y tenemos aquí a la derecha, en la zona verde, las herramientas de dibujo. Por defecto, ves que tenemos con el fondo azul, eso significa que está activado, lo activa el programa por defecto, que vamos a realizar muros, ¿vale? Tenemos aquí también esta cinta donde nos indica una serie de propiedades. En primer lugar, que lo vamos a modelar en altura, y en este caso está marcado en altura de que llega al nivel 2. De momento lo dejamos así también por defecto. La línea de ubicación nos marca por defecto la cara de acabado exterior, vamos a dejarlo también así y luego ya ahondaremos un poquito más en ello para ver en qué consiste. La opción de cadena lo dejamos marcado también, y eso que significa es que cuando arranquemos un segundo tramo de muro, lo va a comenzar por defecto en el punto final o en la parte final del anterior. Es decir, que nos va a encadenar todos los muros que hagamos mientras no cancelemos esa orden de muro y volvemos otra vez a iniciarla. Y sin más, pues empiezo a modelar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo os recomiendo yo que lo hagáis? ¿O cómo lo hago yo en las obras que yo voy a presupuestar y a levantar planos en viviendas para realizar reformas para las empresas de construcción? Bueno, pues simplemente voy modelando. En primer lugar, recinto por recinto, y hago inicialmente lo que es un boceto. Generalmente empiezo por la zona del pasillo y vamos a dibujar la zona del pasillo sin medidas y no me preocupo de nada más.
Una vez que tengo modelado mi primer hueco, en este caso lo que sería la zona de hall y de pasillo de entrada a la vivienda, lo que voy a hacer es directamente ir al menú de notar, que se me olvidó antes comentarlo, pero es otro de los menús también que vamos a trabajar con frecuencia. Entonces, hemos introducido esto sin medidas, pero las medidas se las vamos a poner ahora y para ello vamos a utilizar las cotas. Casi siempre vamos a trabajar con la cota alineada. Entonces, selecciono la orden alineada y ahora lo único que tengo que hacer es decirle que quiero medir. Por ejemplo, yo quiero medir la distancia que hay desde este muro hasta este muro para indicarle la medida correcta que hemos medido cuando hemos hecho la visita a la vivienda. Con la rueda del ratón, acordaros que tenemos la opción de hacer un zoom dinámico. Vale, entonces, en primer lugar, ahora lo que está esperando es que yo le diga mi punto de inicio de medida, es decir, desde dónde quiero medir. Pues quiero medir desde este muro. Veis que cuando yo pongo el ratón encima, él me preselecciona la línea central del muro. Entonces, con la tecla de tabulador vamos alternando entre las distintas opciones del muro, desde la cara interior, la cara exterior y la parte central. Entonces, nos vamos con la tecla de tabulador hasta que tengamos la opción que nosotros queremos. Generalmente va a ser la línea interior, porque nosotros cuando vamos a visitar una vivienda medimos desde el interior. Por lo tanto, una vez que yo tenga previsualizada en azul la línea que yo quiero, tengo que hacer un clic para seleccionarla y decirle que realmente quiero medir desde ahí. Muevo el ratón y veis que ya me queda anclada la línea de medida y no tengo nada más que ir al otro extremo de donde quiero medir y hacer lo mismo. Es decir, pongo el ratón encima, por defecto me previsualiza la línea central del muro y lo único que tenemos que hacer es con el tabulador movernos hasta que nos aparezca la línea que queremos. Cuando la tenemos volvemos a dar un clic y ahora ya sabe lo que queremos medir, nos la está poniendo aquí directamente en pantalla. Lo único que nos queda es colocar a la cota donde queramos. Pues por ejemplo la voy a dejar en esta zona de aquí y ya tenemos ya la medida, pero no es la medida que nosotros queremos, sino la medida que hemos metido en nuestro boceto que hemos hecho de forma aleatoria. Bien, pues para poder coger y poner la medida que nosotros queremos, lo único que tenemos que hacer es, vamos a la opción de modificar, que es la que nos permite seleccionar, y ahora lo que voy es a seleccionar el muro que yo quiera mover, manteniendo uno fijo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero que esto sean 8 metros, voy a seleccionar este muro, y este muro es el que me va a mover, y este lo va a mantener fijo. Fijaros que en el momento que selecciono el muro, además de tenerlo en azul indicándome que es el que se va a mover, tengo la cota activa en color azul en el que yo, si hago un clic, puedo editar el número. Le digo que quiero que sean 8 metros y no tengo nada más que darle al intro o hacer un clic fuera de la casilla y como veis ya me lo mueve a su sitio y ya tenemos la cota que nosotros queríamos. Pues esta es la jugada o la acción que tenemos que hacer con cada una de las cotas que queramos establecer y que son las que hemos realizado en la vivienda. Lo repito, al menú anotar, nos vamos a cota alineada, me pongo encima del muro desde el que quiero realizar la medida y con la tecla tabulador voy pulsándola hasta que tenga la línea que yo quiero en azul. Hago un clic y me voy al otro. Vuelvo con el tabulador, cuando tengo la línea que quiero vuelvo a hacer otro clic y vuelvo a hacer un clic final para colocar la cota. Ahora me voy a la opción de modificar para seleccionar el muro que yo quiera desplazar y como tengo en azul la cota vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Aquí donde eran 5 metros es 1 metro, hago clic fuera y ya tengo mi muro en su sitio y va cogiendo forma el recinto que estamos modelando. Esta cota que veis que me la ha dejado fuera no hay ningún problema, podemos coger y seleccionarla y desplazarla a donde nos interese para que se vea todo de la forma correcta y seguimos acotando. Vuelvo con la cota alineada, selecciono este, vuelvo al otro extremo, tabulador hasta que salga la línea que yo quiero, clic, vuelvo a hacer otro clic y ahora modificar, selecciono el muro,
esta medida que habíamos medido en la vivienda era de 3 metros, hago clic fuera y ya lo tengo también en su sitio. Por último, para completar este recinto o hueco de la vivienda, vamos a otra vez alineada y vamos a acotar la distancia desde este muro hasta este otro. Ponemos el ratón encima y pulsamos el tabulador hasta que tengamos la línea. Hacemos un clic, venimos al otro extremo. Si no lo vemos bien, podemos hacer de forma dinámica el zoom con la rueda del ratón. Otro clic para decirle que quiero medir hasta ahí y ahora otro clic para colocar la cota. Menú modificar, opción de modificar, selecciono el muro que quiero mover, voy a la cota, les digo que esto eran 2 metros y ya se va a su sitio. Puedo seleccionar esta cota para llevarla aquí a su sitio y tener esto más ordenadito. Una vez que tenemos esto, ya podemos coger y si queremos completar el recinto podemos ver el menú de arquitectura, queremos colocar la puerta de entrada a la vivienda, que la teníamos aquí. Bien, nosotros inicialmente tenemos unas familias cargadas en esta plantilla por defecto. Vamos a coger la que queremos, que es una puerta de 82 de apertura giratoria, y la colocamos. Y para finalizar este recinto, o al menos de momento, lo que vamos es a volver al menú arquitectura y vamos a definirlo o catalogarlo como habitación. De esta forma, fijaros cómo nos coge todo lo que es el perímetro, delimita la zona del hall y automáticamente nos está dando la superficie del recinto. Vuelvo a modificar para poder seleccionar cosas y me vengo a editar con doble clic el nombre de la habitación. Y le ponemos el nombre del recinto que queramos. Veis que en todo momento esto es dinámico y podemos mover las cosas para que se nos ajuste y luego en el plano a la hora de imprimir o simplemente de visualizarlo en pantalla nos sea más cómodo. Bien, pues esta sería la forma de actuar. Les voy a enseñar un último detalle en este vídeo y voy a cortar para que no se alargue demasiado, en el que simplemente con lo que hemos hecho ya tenemos uno de los recintos, pero como la tenemos ya preparada la tabla por defecto, veréis que al hacer doble clic en ella nos da ya directamente la información que normalmente necesitamos para presupuestar. Tenemos aquí una columna que está sin acabar, pero ya nos está dando información de perímetro. Tenemos una altura y tenemos una superficie de paredes y un área que sería la superficie del recinto en horizontal. Bien, vuelvo otra vez a la planta de estado actual y para finalizar y completar la tabla, simplemente hemos tenido en cuenta un detalle, y es que cuando nos venimos a seleccionar lo que es la habitación en sí, para ello tenemos que buscar con el ratón este aspa que tenemos aquí, hacemos un clic y entonces estaremos viendo la ventana de propiedades, las propiedades de esa habitación. En desfase de límite le ponemos la altura del recinto que tenemos a falso techo o a forjado, o la altura simplemente libre que tenemos. En este caso era 2,5 metros. Y además estamos utilizando el campo de comentarios para definir si lo vamos a pintar o lo vamos a alicatar, o ponemos la opción que queramos, porque esto lo utilizaremos para hacer una clasificación en la tabla que nos permita agrupar. En este caso irá pintado, por lo tanto le pongo el texto de pintado. Le damos a aplicar, hago clic fuera y con esos detalles tenemos ya definido por completo el recinto con toda la información que necesitamos para presupuestar. Volvemos a la tabla y fijaros cómo ya tenemos la altura sin límites puesta de forma correcta y tenemos una superficie de paredes que lo que está haciendo simplemente, este es un campo automático, de cálculo automático, que está multiplicando el perímetro por alturas sin límites y nos facilita mucho el trabajo, por ejemplo, pues para la pintura de las paredes, a la que tendríamos que sumar la pintura del techo, que es la superficie que tenemos aquí, que es la misma la del suelo que la del techo,
y tendríamos de una forma muy rápida definida toda la superficie que tenemos que pintar en este hueco. A medida que vayamos realizando los otros huecos en nuestro plano, vamos consiguiendo esa información de forma automática. Bien, pues esto es todo por este vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que no os haya alargado demasiado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.